Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera edición del Seminario Inspira. Es la primera que se realiza aquí en San José. ¿Cómo están? Así me gusta, porque es mala educación no responderle a los mayores. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, mal, pueden decir lo que quieran, les estoy haciendo una pregunta nada más. Yo soy Mr. Baru, soy el presentador, me van a tener que bancar toda la tarde, así que desde ya gracias por el aguante. Y bueno, quiero felicitar a la gente de la organización que ha hecho un trabajo impresionante. Lástima que lo embarraron al final cuando me eligieron a mí para presentar, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Cuando me hablaron del seminario Inspira, yo pensaba, ¿no? ¿Dónde está la inspiración? Para mí es como el Colorado Omar Gutiérrez, ¿no? Puede aparecer en cualquier momento. Pero también hay cosas, hay lugares y hay personas que nos inspiran, y un poco la idea de este seminario es juntarlas todas el mismo día. Por eso tenemos los invitados que vamos a tener y por eso estamos en este lugar maravilloso que es el Teatro Mació. Y queremos agradecerle también a las autoridades de la Intendencia y vamos a recibir ya a Juan Carlos Barreto, que es el director de Cultura de San José, que nos va a dar la bienvenida oficial y después vamos a comenzar con la primera de las conferencias. Así que Juan Carlos, por favor, te invitamos a pasar al escenario. Muy buenas tardes para todas y todos. En nombre del Gobierno Departamental de San José, en nombre de nuestro Intendente, José Luis Falero, de la Secretaria General del Gobierno Departamental, la Contadora Ana María Mentaverri, y en nombre de la Dirección General de Cultura, y también de todo el personal del Teatro Bartolomé Machó, que hoy está haciendo su casa durante todo el día, durante toda la jornada, tendremos la verdad que una buena oportunidad de encontrarnos con el diseño, con la creación, con la gestión, con la producción, y decir que son elementos que para nuestra tarea han sido elementos de suma consideración a la hora de pensar las políticas culturales para llevar adelante un gobierno departamental. Políticas culturales que no solo se piensan a nivel departamental, sino también se unen con las políticas culturales que se lleva adelante desde el Estado. Es así que trabajamos de forma mancomunada con los elementos que nos permiten llegar a todo el territorio departamental, como es con los centros MEC. También trabajar mancomunadamente con distintas embajadas, con distintos centros e instituciones a nivel nacional y, por supuesto, el respeto enorme a cada una de las instituciones que generan acciones culturales en todos los puntos del departamento. Llámese así la gran labor que durante muchísimos años posicionaron a San José como uno de los lugares de mayor actividad cultural del país. Quiero referirme entonces al Museo Departamental de San José, a instituciones como la Sociedad Italiana, la Alianza Francesa, el Instituto Español, y hoy, ya más cercanos en el tiempo, a gente muy joven como el Espacio Cultural Ignacio Espino, que llevan adelante producciones y actividades con todos los componentes y los colectivos del departamento. Es así que aquellos que no son de aquí, muchas gracias por visitarnos, agradecer enormemente a Sergio Machín, a todo su equipo, al equipo de Ocus Media, por tener esta idea, por pensar que el interior también existe y que tener la posibilidad de usar aquellas infraestructuras culturales, como es este espacio increíble, nuestro principal escenario cultural, como es el Centenario Teatro Bartolomé Machó o el Espacio Cultural San José, y tener esta posibilidad de intercambiar, de conversar, de tener en los paneles a maragatos que de alguna forma hoy están disfrutando de su actividad profesional al máximo nivel, tener la posibilidad de escuchar a nuestro querido Jaime Clara, que va a estar acá acompañando tanto a Tania Tavares como a Gerardo Sotelo, tener la posibilidad de escuchar a Roberto Rodino y tener la posibilidad de acercarnos con la tecnología al centro de Europa, estar en Moscú y compartir a uno de esos tipos que gracias a su arte hoy está recorriendo el mundo, como es Michael Rocks. Así que a disfrutar de este día, a disfrutar de la jornada, y bueno, y ahora los voy a dejar con nuestro presentador
y nuestro invitado especial que llega desde Argentina también. Así que muchísimas gracias, buen disfrute y a crear durante todo el día. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Nos retrasamos un poco en el programa, les pedimos disculpas, gracias por aguantarnos. Vamos a recibir a Héctor Ariel Olmos. Les cuento un poco de quién se trata. Es profesor en Letras de la Universidad de Buenos Aires y máster en Cultura Argentina por el Instituto Nacional de Educación Pública, también en aquel país. Pero bueno, ha trabajado en un montón de países porque es consultor de instituciones públicas y privadas relacionadas con la cultura y la educación, en Argentina, México, Chile, Paraguay, Colombia y un montón de países que no los vamos a aburrir nombrándolos. Y también, bueno, se desempeñó como subsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y participó en varios foros internacionales. Ahora también va a poder poner en su currículum que estuvo en el seminario Inspira, ¿verdad? Y bueno, es escritor también, ha escrito varios libros, papers y artículos. Y además, un detalle que no es menor en estos tiempos es que es hincha de San Lorenzo. Así que bueno, tiene contacto directo con el Papa Francisco y todo eso, cualquier cosa hablan con él. Así que les pido un aplauso para Héctor Olmos, el primer conferencista de este seminario Inspira. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar en este teatro. En San José ya tuve el gusto. 5 o 6 años. Juan Carlos tiene la fecha precisa, pero el teatro se estaba arreglando, se estaba refaccionando y no pude disfrutarlo. Ahora ya, desde ayer mismo lo vine a ver a Jorge Esmoris, que me divirtió muchísimo, y que muchas de las cosas, de las sátiras que hizo sobre la política uruguaya se pueden aplicar tranquilamente en la otra orilla. Así que vine en principio, teóricamente, a tratar de... ¿Escucha bien? Porque yo me escucho como que me rebota y todo. A ver, la siguiente, dale, vamos a empezar. La titulé Política Cultural, Desarrollo e Inclusión. Y vamos a pensar sobre estas 3 nociones. Héctor, perdón que te interrumpa, si querés te paso el inalámbrico, ¿te parece? Y deshabilitamos ese, porque me dieron el mejor micrófono a mí, es una falta de respeto. Un atropello a la razón. Bueno, ahora va mejor, ¿no? Yo al menos me escucho. Bueno, empecemos con esto. Política cultural, desarrollo, inclusión social. Tarea enorme. Y por eso decimos, desalojemos de nuestra inteligencia la idea de la facilidad. No es tarea fácil la que hemos acometido, pero no es tarea ingrata. Adelante. Luchar por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la perspectiva del hombre. Luchar es, en cierta manera, sinónimo de vivir. Siguiente. Dale. El que no lucha se estanca, como el agua. El que se estanca se pudre. Esto lo escribió hace muchos años Raúl Scalabrini Ortiz, que es uno de nuestros pensadores más interesantes. Y, adelante. Y lo traigo a colación porque tiene mucho que ver con estos temas de los que vamos a empezar a hablar. Déjalo anterior. Ahí está. Ya vamos a eso. Fíjense que en esta ilustración que hizo un artista plástico argentino, aparece la noción del país, el ferrocarril y algo así como un monstruo que está simbolizando a Inglaterra. Porque los ferrocarriles argentinos hace bastante poco que nos pertenecen, bueno, bastante poco desde mi perspectiva, desde de la mayoría de esta platea no, porque en la década del 40, fines de la década del 40 se nacionalizaron y era un negocio del imperio inglés, que era el imperio más importante hasta la Segunda Guerra Mundial. Scalabrini, un gran escritor, un gran pensador, se dedicó
por convicción patriótica, a desentrañar los negocios que se hacían con los ferrocarriles. Por eso lo traje a colación, porque tiene que ver con esto que decimos, porque ahí había una noción de desarrollo que Scalabrini viene a criticar. Ahora sí. Bueno, a ver, ¿qué ven acá? Una necesidad impostergable. ¿El logo de qué es? Nike. Bien, y lo mismo la leyenda, ¿no? ¿Y qué le sugiere esto, aparte de la necesidad del chico? Nike originalmente es una fábrica ¿de qué? ¿Y el chico? Descalzo. Fíjense lo curioso, zapatillas hechas por los blancos, perro negro, perro blanco, chico afro. Hay evidentemente un contraste ahí entre cuál representaría el desarrollo y cuál el atraso en ese cuadro. Fuerte, a ver, alguien que grite. El atraso del niño y Nike el desarrollo, ese es el contraste. Sin embargo, las dos son el desarrollo tal cual funciona en nuestras sociedades. Porque la situación de este niño es producto de que existe esto. El niño no es pobre porque quiere. Adelante. Bueno, acá esto es algo más grato. A ver si se dan cuenta de qué se trata. Hay tres fotos. Y yo no me animo a moverlo porque está puesto acá. ¿Alguien puede describirla, la foto, así a los que no ven? Sí. Del otro lado hay, pero ¿alguien la puede describir, la foto? Porque de paso la vamos interpretando. Sobre la izquierda, ¿qué se ve? Sí. A ver, esto es una manta. Acá hay una mujer, y acá hay dos que tienen la manta, porque la pantalla se parte, hay una mujer. Un cuarto, presten atención a esto, y acá, bueno, les cuento qué es la escena. Esto ocurre en un hospital en la Puna chilena, en Antofagasta, y se trata de un parto, se llama el parto de la diversidad, o el parto bicultural, etc. Es el hospital. Esta es la partera. Esta señora que está acá es la comadrona. Y están acomodándole, para el trabajo de parto, le están acomodando el bebé con la manta. Es una vieja técnica. No muestra el acto de parición, pero la mujer pare en este lugar, en su cuarto del hospital, que tiene, y pare sentada. ¿Ven que esta silla tiene para que el bebé baje? Porque entienden que es la forma más natural para producir el parto. Y acá lo que se ve es envuelto en el aguayo, el bebé, la parturienta, la madre, ¿no? Y la madre de la madre, o sea, la abuela del chico, que estaba en ese parto. Fíjense que uno de los problemas que tenían en esa zona era que las mujeres, había muchas muertes por parto, y no iban a atenderse en el hospital, hasta que llegó un director lúcido que incorporó las técnicas tradicionales a la asistencia del hospital y bajó notablemente la mortalidad infantil. Es más, no murieron más por partos. Es decir, porque incorporó las dos cosas. Si se puede, si va así, fenómeno, y si no, habrá que intervenirlo. Pero las mujeres
y la comunidad entera recuperó la confianza en el hospital. Recuperó la confianza en el hospital. Entonces no solo se atendían por los partos, sino que después siguieron el régimen de salud, de atención de los bebés, de crecimiento, vacunaciones, etcétera, etcétera. O sea, mejoró notablemente la calidad de vida de la población. ¿Era un problema de salud? El resultado era la salud, pero era un problema cultural. Es decir, ¿de qué manera curamos? Ese no es un problema que lo resuelven solamente los médicos. Adelante. Bueno, ¿y acá qué es esto? Una represa. Una represa. ¿Es una muestra de cultura? Sí. ¿De cultura? ¿De qué? De avance. ¿Qué querés decir con avance? Progreso. Efectivamente, hay una idea de que se está controlando una fuerza de la naturaleza en beneficio propio. De hecho, el uso de las represas no es necesario exponerlo acá. Pero esta es la represa de Federación y implicó en la comunidad en que se instaló trasladar el pueblo. Ustedes lo deben saber porque Federación es vecino de Uruguay, ¿no? Esto es sobre el río Uruguay. Y el pueblo nuevo que se hizo tuvo que cambiar prácticamente su forma de vida, porque de ser un lugar arbolado, lleno de pájaros, con preponderancia de producción de madera, etcétera, pasó a ser un lugar sin árboles, desangelado, sin historia, y se salvaron porque descubrieron aguas termales. Entonces generaron otra forma de desarrollo distinto del que estaban teniendo, pero cuando bajan las aguas de la represa hay mucha gente que vuelve al lugar inundado a rescatar cosas de su vida. Bueno, adelante. Entonces, vamos a entrar a movernos dentro de lo que llamamos un circuito básico. ¿Cómo incide la cultura y la política cultural en los procesos de desarrollo? En principio, tenemos que pensar en un circuito que tiene que ver con un concepto de cultura. Y fíjense que estuve presenté 3 diapositivas, imágenes, que tienen que ver con la cultura, y en ninguna de estas aparecía el arte, la literatura, las esculturas, etc. Sin embargo, era cultura. ¿Por qué? Porque me estoy manejando con un concepto de cultura que es mucho más amplio que la gestión de artes y espectáculos, bibliotecas y patrimonio. Este concepto de cultura me va a permitir generar una política distinta que si me manejo con la vieja idea de la gestión del arte. Y bueno, y esto va a llevar a un determinado tipo de acción. Adelante. Entonces, nos movemos en un registro antropológico que habla de la forma de vida de las comunidades y un registro estético que establece diferencias respecto de los consumos culturales y los consumos de arte y la producción. Adelante. Entonces, ¿cuáles son los límites que desde una política cultural tenemos para movernos en plan de desarrollo? Y justamente la visión de la cultura en que se basa esa política cultural. ¿Qué priorizamos? ¿Qué destinatarios elegimos? ¿Qué territorios? ¿Qué contenidos? La gestión de la cultura va a ser solamente de artes y espectáculos o vamos a ver cómo vive la gente y trabajar en función de eso. ¿A quién elegimos como destinatarios? ¿A los jóvenes? ¿A los adultos mayores? ¿A los niños? ¿A toda la comunidad? ¿Y la vamos a hacer en el centro, en este teatro magnífico, o nos vamos a ampliar a los barrios? Y vamos a hacer lazos con otras intendencias, etcétera. Adelante. Y
de cultura hacia afuera, es decir, justamente, ¿cuánto dinero tenemos para gestionar? ¿Qué posibilidad tenemos de ejecutar ese presupuesto? ¿Cuántas instituciones, equipamientos, etcétera, etcétera, etcétera? Capacidad de movilización de la comunidad. Es decir, que un viernes a las 2 de la tarde tengamos una sala llena en este lugar para tratar estos temas, habla de una capacidad de movilización. ¿Con qué otras áreas nos ligamos? ¿Con quién establecemos relaciones? Todo eso tiene que ver con estos límites. Cuanto más relaciones tengamos, más podremos hacer. Por eso hablamos de construir poder. Adelante. ¿Para qué queremos construir poder? Para que la política cultural sea una política de Estado. Independientemente de que nosotros trabajemos o no en el Estado. Porque por la composición de este público, calculo que deben ser muy pocos los que trabajen para el Estado. Incluso hay muchos que no deben siquiera trabajar, ¿me equivoco? Que son estudiantes. Sí, bueno, pero incidimos en esto. Es importante, es decir, podemos nosotros desde una visión de la cultura mejorar la forma que vive la gente, podemos, pero para eso tenemos que tener poder. Adelante. Por eso hablamos de estrategias. Si yo quiero lograr algo, no solamente en cultura, en general en la vida, nosotros vivimos con estrategias. En este punto, es decir, porque todos tenemos estrategias vitales. Ustedes, cuando están encarando su carrera, no se hacen un plan estratégico, qué materia van a dar primero, qué van a estudiar, cómo van a llegar al examen, con quién se van a juntar para prepararlo, es decir, cómo siguen los años siguientes, en fin, todo tiene una estrategia. Acá me voy a referir solamente a la estrategia como saber orientado al poder. Y toda gestión de poder procura más poder del que tiene. ¿Por qué? Porque quiere crecer y mantenerse. Adelante. Y en cultura tenemos que fortalecernos en la capacidad de decisión cultural y en el juego de la política en que cada cual busca ampliar su espacio. Y a esto es inevitable y no hay que tenerle miedo. En general dicen que el poder mancha, que el poder ensucia, etc. Y en gran medida es cierto. Pero si yo quiero hacer algo, tengo que tener la capacidad para hacerlo. Y la capacidad para hacer algo se llama poder. Es decir, no por esto me tengo que corromper y no por esto tengo que ser una persona indigna. Y no por esto debo dejar de mirar a la cara a mi familia, a mis amigos y a la gente que quiero si ejerzo un cargo de poder. Nadie me obliga a ser deshonesto. Digo esto porque muy a menudo a la gente que está en política se le endilgan todas las lacras que tiene una sociedad. Y hay políticos que merecen que se le achaquen todas esas cosas y otros que trabajan honestamente. Adelante. Tenemos que pensar en un marco de diversidad. A ver, San José es un lugar, una zona diversa culturalmente o es monocultural, o sea que lo único que hay es hay una cultura única. ¿Qué les parece? Diversa, ¿no? Es decir, yo no conozco prácticamente ninguna comunidad que sea monocultural, salvo comunidades aborígenes que estén metidas en medio del monte. Esas sí las conozco algunas, pero en centros urbanos ninguno, porque fíjense, yo creo que si hiciéramos un repaso de los apellidos que hay acá en la platea y de los palcos también, seguramente ahí mismo tendríamos marcadas diversidades de origen, que venimos de distintas corrientes
de población, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de la diversidad es cómo se da la interculturalidad, que es una cuestión cultural, cómo me relaciono con otro, y también es una cuestión política. Adelante. Interculturalidad que implica considerar al otro como un legítimo otro en convivencia y no en desigualdad. Esto se enuncia fácil, pero es bastante difícil de llevar adelante. Fíjense que rápidamente, cuando nos puede salir el estigmatizar al que es distinto, porque estamos enojados o por lo que sea, cuando decimos negro de... o cosas peores todavía, ¿no? Entonces, contexto de interculturalidad y también lo que llamamos la poscolonialidad. Adelante. Que implica reconocer que el colonialismo no terminó con la independencia. En todos nuestros países, cuando digo nuestros me refiero a América Latina, los demás son otros. En todos nuestros países estamos celebrando bicentenarios varios, ¿no? Acá, ¿cuándo lo celebraron? 2011. Nosotros en el 2010, pero más o menos andamos por ahí. Ahora, la independencia, el bicentenario implica que ahí ya logramos la independencia. Y no, empezamos a sacudirnos un yugo, pero nos cayeron otros. Ya no con ocupaciones de territorios, sino a través de dependencia económica, de dependencia cultural, etcétera. Esto que llamamos colonialismo, adelante. Adelante. Y justamente, no sé si alcanzan a verlo, pero hay un señor, un pensador argentino que se llamaba Arturo Jauretche, que decía que el grave problema que teníamos en nuestras élites, nuestras clases dominantes, es la colonización pedagógica y que influye sobre toda la sociedad, que no es solo escolar, no es solo lo que nos enseñan en la escuela, y eso también es, sino que es el proceso a través del cual los intelectuales, los que se creen los más inteligentes de todo, y también la gente común de un país acepta como válidas premisas que no solo poco o nada tienen que ver con su realidad concreta, sino que atentan contra la posibilidad de desarrollo autónomo del país. Lo bajo a lo nuestro. Es decir, una premisa es un pensamiento, un concepto que no se discute, porque ya es válido. Es la premisa a partir de la cual yo hago algo. Ahora, si yo parto de una premisa equivocada, voy a llegar a conclusiones equivocadas. Si yo parto de la premisa que los latinoamericanos somos inferiores a los europeos, ya después llego a cualquier lado. Entonces voy a creer que siempre ellos van a ser más inteligentes, que van a producir mejores artistas, mejores pensadores. Acá había gente en nuestros países que decía que la América Latina no tiene filosofía. ¿Por qué no tiene filosofía? Porque no produjo filósofos como los grandes filósofos europeos. No, pero eso no quiere decir que no tuviéramos pensamiento. Y los grandes filósofos europeos analizan la realidad europea y de ahí sacan conclusiones que pretenden aplicarse a todo el mundo. Y algunas sirven y otras no sirven. Y pensemos en economía. En estos momentos que los europeos están tratando de condenar a Rusia porque no hace lo que ellos quieren, por el tema de Ucrania, etcétera. No voy a sintetizar esto porque es muy complicado, pero le traban un embargo a Rusia. Entonces Rusia dice, sí, bueno, yo no les compro más productos agrícolas. Y los productos que no les compro a ustedes se los voy a comprar a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Nicaragua no porque no produce casi nada, pero a Colombia, etcétera, etcétera.
Y entonces los europeos tratan de corrernos con la idea de que eso sería una deslealtad. Es decir, ¿por qué nosotros vamos a condenar a los rusos, vamos a aislar a los rusos, vamos a perder la posibilidad de negocios por algo que ellos hacen sin siquiera consultarnos? ¿Por qué el problema de ellos es nuestro problema? En realidad el problema de ellos es nuestra solución, si lo pensamos un poco más fríamente, ¿no? Adelante. Adelante. Seguí. Bueno, dice Jauretche, es frecuente el error de oponer la política realista a la política idealista. Error que proviene de confundir al político practicón con el realista. Hoy en Argentina el practicón lo llamamos puntero, rosquero o cosas por el estilo, ¿no? Pero fíjense cómo lo considera. El practicón es un simple colector de votos o de fuerzas materiales. ¿Cómo llamarían a un tipo así ustedes? A este que ¿cómo? Un chanta, bueno, político chanta. Adelante. Y fíjense lo que dice. El realismo consiste en la correcta interpretación de la realidad, y la realidad es un complejo que se compone de ideal y de cosas prácticas. Es muy interesante porque siempre nos quieren vender que la realidad es una y que se demuestra de una determinada manera, y en realidad la realidad está determinada fuertemente por un componente ideal, así que juega todo el tiempo. En realidad hay lecturas de la realidad. Adelante. Una política realista la realidad está constituida de fines y medios, antecedentes y consecuentes, causas y concausas, o sea, causas agregadas. O sea, las cosas no son una foto fija, sino que todos los componentes de esa foto están ahí por algo, porque llegaron buscando unos fines a través de unos medios, porque son consecuencias de unos antecedentes y hay una razón por la que se encuentran. Adelante. Y fíjense, esto lo dice otro pensador, que es Rodolfo Kusch, que dice: es necesario descubrir nuestra propia ecología cultural, pensarnos desde lo particular y no desde las universalidades. Y él dice que la cultura es una estrategia para vivir. Si consideramos que la cultura es la manera en que el hombre dialoga, o una comunidad dialoga con el universo, tiene que ver con la forma en que nos instalamos en un determinado lugar, efectivamente, la cultura me permite desarrollar determinadas estrategias para llevar adelante mi vida. Adelante. Y entonces, y nos vamos, dice, la tecnología nunca es algo autónomo, sino que depende de la cultura que la genera. Fíjense que nosotros estamos atravesados por la tecnología. Sin ir más lejos, creo que ninguno, ya acá veo cámaras, celulares, seguro que debe haber tablets en algún lugar, hay teléfonos, relojes, etcétera. Todo eso es tecnología. Y dice, la tecnología no es autónomo, y no, porque es esta cultura la que generó esa tecnología, que está atravesada por esa tecnología y que influye sobre nuestra forma de vida. Entonces la tecnología depende de la cultura que la genera. Yo este año tuve que comprarme un celular, como los que tienen muchos de ustedes, porque el mío, que tenía 4 años y funcionaba, todavía estaba viejo. Entonces, mis hijas me decían, pero no podemos mandarte WhatsApp, no podés mandarnos fotos ni nada por el estilo. Y digo, no, pero yo llego a casa y se los mando por la computadora. No. Y al final me convencieron y realmente estoy contento de haberlo hecho. Pero fíjense que la tecnología permitió eso y permite una forma de comunicación. Y esa tecnología está en relación con una forma de vida. Adelante. Y entonces, y esta es la
consecuencia, si la cultura es una estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo determinado, también es política. Está influenciada por la política. Sí. Entonces, acá empezamos a reunir esto que cultura, desarrollo, política, y pensemos, una gestión cultural o una política cultural, o sea, pensada como estrategia de vida, tiene un área de gestión tradicional, que es esta de artes, espectáculos, patrimonio, literatura. Adelante. Pero si entramos en la idea, el registro antropológico, y vemos el campo de la cultura integral, tendremos que ocuparnos del mundo de la vida cotidiana, porque fíjense que si considero una estrategia para vivir la cultura, esto influye sobre la manera en que yo vivo todos los días. A ustedes se les produce, yo antes mencioné el celular, sobre todo a los más chicos les digo, se les produce una especie de síndrome de abstinencia cuando el celular no funciona, o cuando se le descarga, o cuando alguien se lo hace apagar. Bueno, o sea, es un producto netamente cultural el celular. Y fíjense cómo en la vida cotidiana de cada uno influye. Entonces, tenemos que considerarlo. Yo hoy estaba hablando, hoy ayer, estos días, acá, y decíamos que, por ejemplo, ¿cómo hacemos los docentes veteranos, o ya decididamente viejos, como yo, para movernos en un mundo, en un aula, supongan, de una escuela secundaria, donde los chicos están más pendientes de los celulares que de lo que nosotros decimos? Entonces, yo he visto estrategias distintas, se los prohíben, con el síndrome de abstinencia que hablábamos recién, y con la resistencia, porque dice, apáguenlo, todos fingen que lo apagan y le bajan el sonido nada más, pero están así de reojo mirándolo. Entonces, habrá que pensar una estrategia para vivir, para que eso funcione en favor del mutuo aprendizaje. Funcione el mutuo aprendizaje, porque, ojo, que en un aula aprenden los alumnos y aprende el docente. Y a mí no me da ninguna vergüenza confesar, no digan por esto que soy un sinvergüenza, pero no me da ninguna vergüenza confesar que hay cosas de informática, de tecnología y todo, en la que mis alumnos saben mucho más que yo. Y entonces se los digo y tratamos de construir juntos. Pero fíjense, lo incorporamos. Diferencias y desigualdades socioculturales, locales y regionales entre los sujetos sociales que al interactuar están jugando también su identidad cultural. Es más o menos lo que dije recién, pero puesto en un poco más difícil, porque así me la doy de inteligente, ¿no? Adelante. Entonces, ¿cómo trabajamos, incrementamos la participación social? ¿Cómo trabajamos la memoria histórica? La creatividad social. No hay grupo humano en donde no haya creatividad. La creatividad no es patrimonio exclusivo de los artistas. En todos los grupos hay creatividad. Entonces, hay que saber buscarla. Fíjense, el presentador, Baru, dijo que yo estoy acá con la bendición de Francisco. Y decir, ¿por qué? Porque soy cuervo, soy de San Lorenzo, los campeones de América, el equipo más glorioso de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. De aquel lado del Río de la Plata, no me meto de acá, ¿no? Bueno, la hinchada de San Lorenzo se caracteriza por ser muy creativa. Incluso ese canto de Brasil, Decime que se siente, en el Mundial, salió de la hinchada de San Lorenzo. No adaptado a Brasil, sino que allá se cantó así. Pero bueno, es un ejemplo que creatividad hay en todas partes. Adelante. Y si no, que me digan, pregúntenle a las madres, digan acá las que son madres, que llegan hasta fin de mes con el sueldo, dándole de comer a toda la familia y sin aburrirlos con la comida. Eso es creatividad,
¿Qué buscamos con una política cultural? Satisfacer las necesidades y aspiraciones culturales, simbólicas y expresivas de la sociedad en sus distintos niveles y modalidades. Yo tengo que tener claro que todo sector social produce, genera, vive cultura. En algunos casos se expresará de una forma, en otros de otra, pero todos tienen estas necesidades. A veces no las reclaman directamente, pero están. Adelante. Bueno, fíjense, la propia política y sus formas de gestión dependen de la cultura del pueblo en que se realizan. No todos, vean, en la política buscamos objetivos similares en todas partes, ¿no? Supongan tener poder para realizar un proyecto determinado. Ahora, es distinto cómo se maneja la política en Uruguay y cómo se maneja en Argentina. Y absolutamente diferente de cómo se hace acá y cómo se hace, supongan, en Inglaterra, donde hay una monarquía constitucional y hay un tironeo. Nosotros esa problemática, si no conocemos la cultura del pueblo, no la entendemos. Entonces nosotros desde acá decimos, ¿por qué no se sacan de encima a esa clase parásita que lo único que hace es gastar guita, etcétera, 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 y son bastante lamentables? Ahora, para ellos, para los ingleses, tiene un poder, un valor simbólico que nosotros no lo captamos, ¿no? Por eso la política depende de la cultura del pueblo en que se realiza. Adelante. Bueno, hablamos de incorporar lo cotidiano, lo creativo. Fíjense, la acción creativa incluye la predisposición al cambio cultural y al hecho de abrir los modelos. Vocación de encuentro y diálogo cultural. O sea, dijimos antes, aceptar al otro, pero también estar dispuesto a cambiar uno. Porque yo digo, sí, acepto al otro, está todo bien, pero yo no me muevo de donde estoy. En realidad estamos en un momento en que se cambian los modelos, se cambian los paradigmas. ¿Escucharon eso, no? El cambio de paradigma, bueno, de eso se trata. El paradigma es un complejo cultural, ideológico, científico, un tamiz para ver el mundo. Eso está en crisis y eso se cambia. Adelante. Y fíjense, esto es de ustedes. ¿Quién es? ¿Quién dibujó eso? Más fuerte. Torres García. Alguien que hace mucho tiempo se animó a romper los paradigmas. Y fíjense que sigue siendo un modelo para nosotros. ¿Por qué el sur tiene que estar abajo? ¿Por qué no puede estar arriba? ¿Por qué el norte está arriba y el sur abajo? Exactamente, porque los europeos lo hicieron de esa manera, porque los que detentaron el poder en el mundo lo dibujaron de ese modo, y entonces está el prestigio de lo que está arriba y el desprestigio de lo que está abajo. La historia la escribieron siempre los que ganaron. Pero también, como dice la canción, pero también hay otra historia. O sea, eso quiere decir que hay otra historia, dice exactamente la canción, ¿no? Y de hecho esto implica que hay otras formas de ver el mundo. Y la nuestra está más ligada a esta porque la otra nos perjudicó totalmente. Es decir, ver el mundo como nos dijeron en el norte que hay que verlo, nos trajo a esta situación de subdesarrollo, inferioridad, dependencia, etcétera. Fíjense, nosotros tenemos un problema gravísimo en Argentina porque un juez decrépito de un municipio se le ocurrió decir que teníamos que pagarle a gente que no tenemos que pagarle y le impide cobrar a aquellos a los cuales nosotros le pagamos. ¿Por qué? Bueno, por esta relación de poder. Es decir, ese juez ya tendría que estar jubilado o viendo crecer el pasto desde abajo. Fue muy duro eso, ¿no? Pero
digamos que por lo menos retirado. Y sin embargo nos sigue haciendo daño. ¿Por qué? Porque aplicamos este esquema todo el tiempo. Nos dicen a alguien que nos quedamos afuera del mundo, ¿no? Porque en realidad el mundo, ¿cuál es? Europa y Estados Unidos. ¿Y qué pasa con África, con Asia, con el resto de América? Sí, damos vuelta, cambiamos el paradigma, cambiamos la forma de ver. En ese sentido, yo discrepo con lo que decía don Mario Benedetti de que el sur también existe. Es decir, no, ¿a quién hay que decirle que el sur también existe? El sur somos nosotros. Lamentablemente podemos decir que hay ciertas mentalidades del norte que también existen. Adelante. Y acá me voy a detener en esto. Esto se los digo en difícil y después lo traduzco. El detonante y el sentido de todo proceso de desarrollo está en el sustrato simbólico del grupo en cuestión o de los grupos que interactúan en el seno de las sociedades complejas. Esto es, sustrato simbólico, horizonte simbólico, quiere decir que, ¿qué le sugiere esa construcción? Sustrato simbólico. ¿Qué es el sustrato? La tierra sobre lo que nos basamos, ¿no? Pero acá fíjense que el adjetivo simbólico. Entonces los símbolos son aquellas representaciones que nos mueven, que forman nuestra imaginación y nuestros valores. Entonces, si el desarrollo no contempla esos valores, ese sustrato simbólico, el plan va a fracasar, porque solamente es posible un desarrollo pleno si están contempladas todas las aspiraciones del grupo y no solamente el desarrollo económico. Adelante. Decimos que sin horizonte simbólico no habrá desarrollo válido. Fíjense que todo desarrollo... Adelante, a ver si... Bueno, tiene muy claro su horizonte simbólico. Esta calle es una de las calles principales de una ciudad del norte de la Argentina que se llama Humahuaca. Y este señor está vestido de diablo porque... muchas gracias. Porque es el carnaval. Entonces, ¿qué está haciendo? Está invitando, ven que con la colita señala la casa, está invitando a tomar algo al ingenuo que se anime a entrar. Esto es un día, es el jueves o viernes de carnaval. Entonces, uno entra y le convidan, y hay un grupo, y no solo le convidan, sino que además lo condenan y lo fusilan. El fusilamiento consiste en tomarse una cantidad de cartuchos de los brebajes que le preparen en ese lugar, y según la cantidad uno se cae redondo o sale dando vueltas nada más. Bueno, eso, si uno lo hace en su vida cotidiana, diría que es un desastre. Sin embargo, es válido dentro del carnaval y tiene sentido en ese lugar donde el carnaval se produce por el desentierro del diablo. En Montevideo harán las llamadas, es decir, harán otra forma de celebrarlo. Pero si yo no lo tengo en cuenta, eso, el carnaval y muchas otras cosas, el desarrollo va a renguear. Adelante. Y decimos que sin creatividad no hay desarrollo. Bueno, a ver si se alcanza a leer. Protestas. Andalgalá es una zona andina nuestra en donde hubo una comunidad movilizada contra la minería a cielo abierto. Sí. Bueno, esto está hablando de un modelo de desarrollo, ¿no? Acá en la foto y acá en Uruguay, en Argentina y en otros lugares del mundo donde la explotación minera
Esto es Andalgalá, es Catamarca, una zona de Catamarca, La Rioja, en el límite de las dos. Pasa en San Juan, en varias provincias. Hay comunidades que lograron, estos fracasaron, les fue mal, los reprimieron mal, porque incluso le vendieron a la compañía el territorio con el pueblo adentro. Tanto no llegaron. Bueno, espero que no lleguen. Y la excusa es siempre la misma. Bueno, se contamina el ambiente, pero se da trabajo. Se da trabajo. Trabajo a gente que va a sufrir una cantidad de enfermedades producto de ese trabajo. Así que va a bajar su expectativa de vida. Eso sí, mientras viva, va a ganar más o menos bien o decentemente. Pero, claro, en vez de vivir 40 años, va a vivir 10, ¿no? Y además, cuando se agota el suelo y está todo contaminado, la compañía levanta y se va. Se va a otro lado y lo que deja es un páramo, los cerros como si los hubieran bombardeado. No, sin cómo. Bombardeados, porque las bombas no solo caen desde el cielo, ¿no? Adelante, la siguiente. Entonces, cabe problematizar la subordinación de las políticas culturales y sociales a la política económica. Es decir, esto es lo habitual. En general nos dicen, no, hay que solucionar problemas económicos, y después vamos a las políticas culturales, después vamos a la educación, etcétera. En realidad, la cuestión es exactamente al revés. Fíjense que los europeos, por ejemplo, en estos momentos están en terribles crisis porque decidieron ajustar la economía para sostener a los bancos. Se endeudaron terriblemente España, Italia, Irlanda, para pagarle a los bancos una terrible deuda financiera. O sea, que en realidad esa deuda financiera es plata que se mueve con una tecla en las computadoras, no es que van... ¿Cómo? Exactamente, no es dinero que se toca. E incluso está comprobado que hay un centenar de veces se pueden comprar los bienes que produce el mundo con el dinero que está circulando. Así que es realmente una ficción, ¿no? Adelante. Entonces, fíjense que este sistema que privilegia lo económico por sobre lo social, crea lógicas de producción de no existencia. Esto lo dice un pensador portugués, pero que prácticamente es especialista en temas de colonización, que es Boaventura de Sousa Santos. Yo soy profesor en letras y debo decir que yo mismo me equivoqué. Orejas de burro para Olmos. Sousa va con ese, las dos veces. Pero se chispoteó y no lo vi cuando lo reproduje. Adelante. Entonces dice, hay una monocultura del saber que solo valida una forma de saber, el científico, formal, consagrado por la academia, universal, totalizador, ligado a una forma de apreciación y hasta reglamenta el goce estético. O sea, ustedes tienen la obligación de disfrutar la música clásica. ¿No escucharon nunca eso? Yo sí. De chico, te tiene que gustar la ópera, porque si no te gusta es que sos un burro. Si no te bancás las 9 sinfonías de Beethoven al hilo, sos un insensible. Ojo, estoy diciendo cosas, a mí la ópera mucho no me gusta, pero las sinfonías de Beethoven sí. Pero entiendo que puede haber alguien que se duerma escuchando una sinfonía, que se aburra y tiene el mismo derecho que otro. Ahora, o que hay que escuchar de determinada manera. Una intelectual argentina que escribe en medios centenarios, en diarios centenarios,
dice que en su casa se escucha jazz, por ejemplo. Entonces, ella y el marido se sientan a escuchar, mientras, por ejemplo, la señora que trabaja escucha también, pero ella lo hace mientras está haciendo su trabajo cotidiano. Quienes verdaderamente escuchan son ellos dos que se sientan y entonces dice, bueno, qué bien la trompeta acá, qué bueno el saxo en este lado, la batería está perfecta acá, el bajo como entra en este sitio, y denigrando que el otro lo puede escuchar de fondo y también estar apreciándolo. Reglamentación del goce estético, una de las lógicas. Monocultura del saber, solo es válido lo que se puede demostrar en un laboratorio, lo que sigue un razonamiento. Adelante. La siguiente. Bueno, la otra es lo que se llama el tiempo lineal. Contracción del presente reducido a un instante fugaz. Ahora, en realidad, ¿quién dice lo que es actual y lo que está desactualizado? ¿Quién dice lo que es moderno y lo que es antiguo? ¿Quién dice que algo pasó de moda? Dice, hoy hablar de la liberación pasó de moda. ¿Por qué? ¿Ya somos libres? Es como si dijéramos que hablar de la felicidad pasó de moda. ¿Por qué? ¿Ya somos todos felices? Entonces, ¿quién establece el tiempo que determina lo que es contemporáneo y lo que no lo es? Fíjense que esto que parece una abstracción, sin embargo, es lo que motiva o permite la existencia de la moda. Es decir, los que generan la moda necesitan que el tiempo presente sea muy corto. Porque entonces, exactamente, el tiempo del consumismo tiene que ver con esta idea reducida. Adelante. Clasificación social es otra de las lógicas. Naturaliza las diferencias y las asimila desigualdades como atributos que niegan la intencionalidad de la jerarquía social. Siempre habrá pobres. Ayer Morris dijo una cosa genial para mí, que ¿alguien lo vio el show ayer? Bueno, él se presenta como un candidato a presidente, ¿no? Entonces, dice que está comprobado a lo largo de la historia que hay ricos y hay pobres. Entonces, el contacto entre unos y otros genera conflictos. Entonces, él lo que propone no es eliminar la brecha, porque eso es lo que genera más conflictos, sino hacerla lo más notoria y lo más grande posible para que en realidad nunca se encuentren unos y otros. Eso, que esa era una humorada de Morris, sin embargo, a veces parecería que es lo que hacen los ricos, generando cada vez más desigualdad y aislándose de la sociedad, ¿no? El racismo, ¿no?, es un ejemplo de esto. Dice, como son indios, no entienden, como son negros, no saben. Y en realidad, si están en una posición subordinada, es porque la sociedad ha generado esa posición, ¿no? Adelante. Y la lógica productivista, como el crecimiento económico es el objetivo racional incuestionable y se invisibilizan otras formas de producción. Fíjense, la provincia de Tucumán, en Argentina, está en el noroeste. Hay Tucumán, Salta, Jujuy, es la cara del noroeste de la Argentina, o sea, sería acá en el mapa. Tucumán es la tierra donde nació Mercedes Sosa, etcétera, y hay una parte que se llaman los Valles Calchaquíes, porque es una de este grupo aborigen, y hay unas ruinas, un cementerio de indios llamados Quilmes. Bueno, ellos viven, es una comunidad, es en la zona de Maicha del Valle. Ellos viven bien de acuerdo a sus propios valores, ¿no? Tienen sus ovejas, sus cosechas, producen sus artesanías, etcétera, y sus ritos a la tierra. Bueno, un señor quiso poner un hotel de 4 o 5 estrellas con vista a
las ruinas y al cementerio. Y la comunidad se encabritó y le prohibieron hacerlo. Bueno, esto me lo contaba una alumna en una universidad de Buenos Aires. Y me dice, pero fíjese, dice, si uno quiere ir y parar ahí, no tiene dónde. Es decir, a no ser que consiga que alguien lo aloje en la casa, pero no tiene dónde parar. Y digo, bueno, ¿y por qué tienen que parar ahí? Dice, bueno, pero ¿cómo fomentan el turismo? Y si ellos no quieren tener turismo, ¿por qué tienen que tenerlo? Es decir, ¿por qué a ellos les parece más importante vivir como viven que poner un hotel de 5 estrellas que les va a producir una cantidad de problemas? Eso sí, les va a traer más dinero, pero no es ese el valor. Otra vez, el crecimiento económico no es el único objetivo, porque puede haber otros. Adelante. Entonces, este señor Boaventura de Sousa Santos propone ecologías en contra de esto. Y fíjense esta, la ecología de los saberes. Frente a una sola forma de saber, vean esta premisa, que esta me parece, pueden compartirlo o no, pero a mí me parece que es absolutamente genial. Dice, no hay ignorancia general, ni tampoco un saber general. O sea, no hay un saber que pueda aplicarse a todo el universo, pero no hay nadie que ignore absolutamente todo. Porque si alguien ignorara absolutamente todo, no puede estar vivo. Así de simple y así de duro. Pero esto va porque a veces uno que ha llegado a determinados niveles de estudio dentro de una sociedad piensa que su saber es universal y no lo es. Yo, por suerte, Baru no leyó mi currículum ni nada, pero llegué más o menos a los grados más altos de formación que hay dentro de una sociedad como la nuestra. Y les aseguro que he estado en comunidades de mi país, en estos pueblos donde mi conocimiento es absolutamente inútil. Y que a lo mejor alguien que no ha ido a la escuela en esos lugares tiene saberes mucho más valiosos para vivir en ese espacio que el mío. Porque no hay ignorancia general ni hay saber general. La injusticia social se corresponde con una injusticia en el conocimiento. Entonces propone reconocer y valorar todos los saberes, sin desvalorizar lo científico, ¿no? Adelante, la siguiente. Bueno, esto tiene con esa naturalización de las diferencias. Las diferencias no tienen por qué implicar desigualdades. Podemos ser diferentes, diversos y a la vez ser iguales. Y esto va a enriquecer la vida social. Sí, la siguiente. Y respecto al desarrollo, valorizar los sistemas alternativos de producción. O sea, seguimos, la siguiente. Y acá les doy un ejemplo de un programa en el cual estamos trabajando, que es nuestros alimentos tradicionales. Acá se trata de desarrollar en comunidades agrarias de distintos lugares del país la vuelta a los alimentos tradicionales. ¿Por qué? Porque los alimentos tradicionales suponen que hay que producir los ingredientes para esos alimentos. Y esos alimentos tradicionales de un lugar tienen ingredientes que se producen en ese lugar. Parece un juego de palabras lo que estoy haciendo, pero es decir, yo puedo comer chipá en Paraguay o en el litoral argentino porque en ese lugar se produce mandioca y con la mandioca se hace harina, etcétera, etcétera. Entonces, el lugar es apto, entonces produzcamos mandioca y mantengamos el chipá. Sí, entonces, eso por un lado. Entonces favorece la radicación de la gente en comunidades donde, por no tener cómo vivir, la gente se va a los arrabales de las ciudades y forma villas miserias y otras cosas.
¿Lo llaman así ustedes o cantegriles lo llaman acá? ¿Cómo? Cantegriles. Por otra parte, el alimento tradicional es sin duda mejor que el fast food. Así que a la salud también le hace bien. Entonces, nosotros para desarrollar este programa integramos acciones entre los ministerios de Desarrollo Social y de Cultura. Es decir, pero fíjense que es una visión amplia de cultura la que me permite incidir en el desarrollo. El alimento tradicional contribuye finalmente a la identidad de la comunidad. Adelante. Entonces, una política cultural bien planteada tendría que apuntar a mejorar las condiciones de vida de una comunidad. Es decir, a través del arte se consigue, pero también a través de todas estas actividades que estoy sugiriendo. Sí. Adelante. Bueno, el arte tiende a reflejar lo que pasa en la sociedad, a dar respuesta, a establecer un diálogo. Ernesto de la Cárcova, en épocas de crisis y de miseria, hizo este cuadro, fines del siglo XIX, sin pan y sin trabajo, ¿no? ¿Se lo ve bien el cuadro? Bueno, la siguiente. Este es un detalle, adelante, la siguiente, de este otro, que se ve más chico, pero está completo, que justamente es con pan y con trabajo, que es una respuesta al otro cuadro, hecha 50 años después por Roberto Santoro, en donde también hay una actitud política en el artista que escribe esto. Como ven, el ama de casa está enlutada porque se ha muerto Evita. Esto es de esa época. Tiene una pertenencia política que él no la discute. Pero fíjense, la mesa tiene pan, los chicos estudian, los padres trabajan, hay fábricas en el fondo, etcétera, etcétera. O sea que siempre la producción artística acompaña de alguna manera los procesos sociales, para apoyarlos, para criticarlos, etcétera. Hace 15 días, 2 semanas justas, porque fue un viernes, estuve escuchando a uno de los poetas más viejos de la Argentina, Edgar Morisoli, de una provincia de La Pampa, que la provincia sufrió una tragedia, y es que la provincia vecina de Mendoza le desvió el río Atuel, que alimentaba el sector oeste de la provincia de La Pampa. ¿Y qué pasó? Se desertificó. El oeste pampeano es un desierto y hay una lucha continua. Entonces, ¿cómo respondieron los artistas a esta tragedia? Produjeron un movimiento que se llama aún Cancionero de los Ríos, y a lo largo del tiempo se va incrementando. Empezaron con 10 o 12 canciones y ahora llevan más de 100 producciones, a las cuales se sumaron artistas plásticos, poetas, etcétera. Quiero decir con esto que hay una relación estrecha entre la cultura, el arte, los procesos de desarrollo y la inclusión social. De acuerdo al concepto, adelante, de acuerdo al concepto que manejemos, vamos a favorecer la inclusión o vamos a jugar en contra, ampliar esta brecha, como decía Smoris ayer, o cerrarla. El desarrollo que no tiene en cuenta los valores humanos opera en contra. El desarrollo que no tiene en cuenta los valores humanos vuelve a la fotografía del chiquito orinando en la pared ante el cartel de Nike. El desarrollo que tiene en cuenta los valores humanos genera paz, trabajo y armonía. En fin, genera integración social, genera inclusión. La siguiente, por favor. Bueno, y cierro con esta imagen que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero que esta es la Galería Güemes.
en Buenos Aires. Y la traigo porque estamos, y ustedes inmediatamente van en los días que siguen, van a tener en la Feria del Libro. Este año se cumplen los 100 años de Julio Cortázar, uno de nuestros mayores escritores, y Cortázar era un amante de los pasajes, de las galerías, y tiene un cuento en donde el personaje central entra en la Galería Güemes y sale a una Galería Vivian en París. Y entra en la Vivian y sale a la Galería Güemes. Está con un pie en dos mundos, porque Cortázar siempre trabajaba con estas realidades paralelas o que se dan conjuntamente, en la cual algunos se dan cuenta y otros no. Cortázar fue un hombre que se atrevió a dar vuelta a los paradigmas como hizo Torres García en ese mapa. Bueno, muchas gracias.